Cada domingo millones de personas alrededor del mundo abren sus billeteras y entregan exactamente el 10% de sus ingresos. Lo hacen con fe, creyendo obedecer un mandato divino inquebrantable que ha existido desde los tiempos de Jesús. Pero en el año 585 después de Cristo, un concilio de obispos tomó una decisión que cambiaría la historia de la riqueza para siempre. Modificaron las reglas. Lo que vas a escuchar a continuación no es un ataque a la fe, sino una investigación histórica sobre el dinero. Este es el oscuro origen del diezmo moderno y el secreto que las instituciones han intentado suprimir durante más de 1000 años. Para entender la magnitud de esta historia, primero debemos observar a una persona común. Imagina a un trabajador promedio en América Latina o Estados Unidos. Trabaja 40 horas a la semana, lucha para pagar el alquiler, la comida y las deudas. Aún así, cuando llega el domingo, separa sagradamente el 10% de su salario. No lo hace por obligación legal, sino por una profunda convicción espiritual. Se le ha enseñado desde la infancia que retener este porcentaje es robarle a Dios, según lo escrito en el libro de Malaquías. Es una práctica hermosa desde la perspectiva de la devoción. Durante siglos, este acto de desprendimiento ha construido hospitales, orfanatos y ha mantenido unidas a las comunidades en tiempos de crisis. Para la persona común, el diezmo es una línea directa de fidelidad y bendición. Nadie cuestiona el acto de dar. Sin embargo, el misterio no radica en la generosidad del creyente, sino en la historia de la institución que recibe el dinero. Si retrocedemos en el tiempo, a las páginas originales de los textos en los que se basa esta práctica, comenzamos a notar que la narrativa oficial que escuchamos desde los púlpitos hoy en día tiene piezas que simplemente no encajan con la evidencia histórica. Para descubrir cuándo comenzó la transformación, tenemos que ir a la fuente original, el Antiguo Testamento. Históricamente, el diezmo existió. Eso es un hecho irrefutable. Sin embargo, si analizamos los registros del antiguo Israel, encontramos el primer dato imposible que contradice la enseñanza moderna. En la economía agraria del antiguo Israel, el diezmo jamás se pagó con dinero. Las leyes levíticas, establecidas hace más de 3000 años, especificaban que el diezmo consistía única y exclusivamente en alimentos, granos, semillas, frutas y el ganado. Era un impuesto agrícola diseñado para sustentar a la tribu de Leví, quienes no tenían tierras, y para alimentar a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. De hecho, si un agricultor quería convertir su diezmo en dinero por motivos de viaje, la ley le exigía añadir un 20% de penalización. Dios aparentemente no quería dinero, quería comida para los necesitados. Avanzamos en la línea de tiempo hasta el siglo I, la época de Jesús. Durante toda su vida, Jesús cuestionó las prácticas corruptas de los líderes religiosos de su tiempo. Habló del dinero más que del cielo o del infierno. Y sin embargo, aquí está el detalle que cambia todo. En los registros históricos del Nuevo Testamento, ni Jesús ni los apóstoles cobraron el diezmo a la iglesia primitiva. La iglesia original, que se expandió por todo el Imperio Romano, sobrevivía a través de donaciones voluntarias, basadas en la capacidad de cada individuo, no en un 10% obligatorio. No existía un impuesto sobre los ingresos. Así funcionó la fe cristiana durante casi 300 años. Las comunidades compartían lo que tenían, vendían propiedades si era necesario y distribuían la riqueza según la necesidad de cada uno. Entonces, si los primeros cristianos no diezmaban dinero, ¿cuándo y cómo se instauró la regla estricta del 10% de los ingresos financieros? Todo cambió en la Edad Media. En el año 585 d.C., en el concilio de Macón, en Francia, la Iglesia se había institucionalizado. Roma caía, Europa se fragmentaba, y los líderes religiosos necesitaban mantener estructuras colosales y ejércitos clericales. Fue entonces cuando los obispos dictaminaron que el pago del diezmo era obligatorio bajo pena de excomunión. Y cientos de años después, bajo el imperio de Carlomagno, el diezmo se convirtió en una ley estatal. Ya no era un acto de fe, era un impuesto civil cobrado con la espada. Cuando los historiadores y teólogos independientes comenzaron a investigar esta transición, encontraron contradicciones alarmantes. La primera anomalía es teológica. La Iglesia moderna cita frecuentemente el libro de Malaquías, capítulo 3, donde dice:
traed todos los diezmos al alfolí. Las autoridades usan este texto para garantizar el 10% del salario de los creyentes. Pero si eso fuera teológicamente correcto para los cristianos modernos, ¿por qué el apóstol Pablo, al escribir docenas de cartas instruyendo a la nueva iglesia sobre finanzas, jamás usó la palabra diezmo? Pablo hablaba de dar con alegría, según se haya prosperado, no bajo imposición ni porcentajes. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar por qué la doctrina más predicada sobre finanzas en la iglesia moderna se basa en un texto dirigido a agricultores hebreos del Antiguo Pacto, ignorando la instrucción financiera directa del Nuevo Testamento. La segunda anomalía es el destino de los fondos. En la antigüedad, el diezmo agrícola se dividía en 3 partes a lo largo de los años: una para los sacerdotes, otra para un festival de celebración donde la misma familia comía de su propio diezmo, y un tercer diezmo específico cada 3 años para los pobres, los huérfanos y las viudas. Pero si el sistema moderno fuera realmente bíblico, los fondos deberían ser distribuidos exactamente igual. Sin embargo, en la vasta mayoría de las megaiglesias actuales, el porcentaje destinado a la caridad extrema, huérfanos y viudas, rara vez alcanza el 10% del total recaudado. La mayor parte se destina a operaciones, salarios ejecutivos y mantenimiento de edificios multimillonarios, estructuras que ni siquiera existían en la iglesia primitiva. La tercera y más inquietante contradicción es histórica. Durante cientos de años, la Iglesia Católica mantuvo el diezmo como un impuesto obligatorio. Cuando ocurrió la Reforma Protestante en el siglo XVI, reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino se opusieron a las indulgencias y a los impuestos eclesiásticos abusivos. De hecho, en las primeras iglesias protestantes, el diezmo obligatorio a menudo era rechazado. Fue solo con el surgimiento del movimiento evangélico moderno en Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del XX, coincidiendo con la revolución industrial y la cultura del capitalismo corporativo, que el diezmo del 10% del salario bruto se estandarizó de nuevo, esta vez respaldado por una interpretación selectiva de la Biblia. Si la base histórica y textual es tan frágil, ¿por qué el sistema del 10% salarial está tan profundamente enraizado en nuestra cultura moderna? Existen varias teorías. La teoría de la supervivencia institucional. Quienes defienden esta teoría argumentan que el diezmo moderno fue una adaptación necesaria. Cuando las iglesias dejaron de reunirse en casas y comenzaron a adquirir propiedades inmensas, pagar sistemas de sonido, empleados y programas comunitarios, las donaciones esporádicas ya no eran suficientes. Lo que refuerza esto es que ninguna gran organización sin fines de lucro sobrevive sin una fuente de ingresos predecible. El problema con esta teoría es que transforma a la iglesia de una comunidad orgánica en una corporación, priorizando el mantenimiento del edificio por encima de la instrucción bíblica original, forzando un texto antiguo a encajar en un modelo de negocio moderno. La teoría del control psicológico. Otra perspectiva más oscura sugiere que el 10% se mantiene porque es la herramienta perfecta de control. Quienes estudian la psicología religiosa apuntan a que vincular directamente la bendición financiera personal con el pago exacto a la institución crea una dependencia emocional. Si pagas, serás rico y estarás protegido. Si no pagas, vendrá la maldición. Lo que refuerza esta idea es la constante presión y las tácticas de miedo que muchos líderes usan desde el altar. Sin embargo, lo que debilita este argumento es que existen miles de iglesias pequeñas donde los líderes son genuinamente honestos y usan los diezmos exclusivamente para ayudar a la comunidad sin manipulación alguna. La teoría del Evangelio de la Prosperidad. Múltiples historiadores consideran esta hipótesis como la más plausible. Sugiere que el diezmo obligatorio no es una doctrina antigua, sino una invención del siglo XX. En una época de crecimiento capitalista, ciertos líderes descubrieron que si prometían a los fieles un retorno de inversión divino, un retorno del 100 por 1, el flujo de caja sería inagotable. Convirtieron a Dios en un banquero cósmico y el diezmo en una inversión financiera. Esta teoría es apoyada por el hecho de que las iglesias que más crecen financieramente hoy en día son aquellas que predican este exacto modelo.
Tras siglos de historia, concilios, reyes y predicadores, lo que sabemos con certeza es que la generosidad es un principio fundamental de la decencia humana. Dar a los necesitados y apoyar a la comunidad espiritual siempre será un acto de profunda belleza. Lo que no sabemos, y tal vez nunca sepamos con certeza, es en qué momento la voluntad de ayudar se transformó en un peaje obligatorio para acceder a la bendición divina. No sabemos si los líderes del pasado alteraron deliberadamente los textos para construir imperios, o si simplemente adaptaron antiguas leyes agrarias por necesidad organizativa. Si la verdadera instrucción del Nuevo Testamento era dar libremente y con alegría según las propias posibilidades, ¿cuántos imperios religiosos modernos colapsarían mañana si el miedo a la maldición financiera fuera eliminado de los sermones? Entonces, ¿qué crees que ocurrió realmente con la historia de nuestro dinero y la fe? ¿Es el diezmo moderno un mandato inquebrantable, o la estrategia financiera más brillante y duradera jamás creada por el hombre? Algunos misterios históricos no existen para ser resueltos en un solo día. Existen para recordarnos que a veces, las tradiciones que seguimos ciegamente nacieron en la oscuridad. Y no todo lo que se dice en nombre de lo divino viene realmente del cielo. Déjanos tu opinión en los comentarios y recuerda, la verdad siempre exige ser buscada. Hasta la próxima.